¿Por qué dicen ustedes que terminar con el régimen CAS significa atentar contra la meritocracia? Bueno, y aumento del costo de la planilla es obvio. Si alguien no recibe compensación por tiempo de servicio, ahora la va a tener que recibir o no recibe gratificaciones y lo va a recibir, evidente va a ser un costo. La pregunta no es si va a generar un costo, es si es justo. Yo creo que la pregunta inicial es ¿para qué existen las entidades estatales y a quién nos debemos? Una cosa que siempre se plantea y muchas veces se olvida es que en el sector público, a diferencia de las empresas privadas, donde en una empresa privada hay dos intereses en conflicto, ¿no? El del empresario o el de los dueños y los trabajadores. En el sector público tenemos tres intereses, que son, en primer lugar, el de la ciudadanía, en segundo lugar, el de la entidad pública y en tercer lugar, de los servidores. Y muchas veces se olvida que el primer interés que debemos servir y al cual debemos promover es el interés de los ciudadanos. Lo que se viene haciendo desde las normas de recursos humanos es, justamente estaba escuchando los comentarios de usted y los comentarios de las personas que nos están llamando, es ordenar el tema de recursos humanos. Porque si uno ve las cifras, hemos pasado por de gastar en temas presupuestarios de 32.000 millones en el año 2007, lo que son beneficios económicos, a 56.000 millones en el año 2019. Hemos pasado de tener 1.200.000 servidores en el año 2008, al año 2014 ya superábamos 1.400.000 y al año 2019 teníamos 1.454.000. La pregunta es, ¿esto ha revertido, se ha reflejado en una mejor calidad del Estado, en un mejor servicio a la ciudadanía, en un mejor funcionamiento de las entidades estatales? Esa es la pregunta central, y lo que se viene haciendo desde la Autoridad Nacional de Servicio Civil y también desde otros entes rectores de sistemas administrativos en el sector público es buscar ordenar ese tipo de situaciones. El primer punto es, pero la el pregunta, primero y clave... Claro, es, pero lo que uno no entiende es como, si este es el objetivo del gobierno central y del Estado, ¿cómo es posible que haya crecido como ha crecido la presencia de trabajadores CAS en el aparato del Estado? Es decir, no entiendo. En servir, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores CAS tiene usted? Ese es parte del ordenamiento que se tiene que hacer en el sector público. ¿Pero cuántos tiene? ¿Qué porcentaje de los trabajadores de servir son CAS? En Servir somos aproximadamente 350 personas y debemos tener como CAS un 15% más o menos. Ahora, Servir es una entidad que está en proceso del nuevo régimen. Lo que hay que entender acá son dos cosas. En primer lugar, el tema del CAS efectivamente es un sistema temporal y se dio a la Ley de Servicio Civil como el mecanismo para migrar a este personal y a los 728 y a los 76 a un único régimen. Hay varias cosas acá que tienen que quedar claras. Si se pasa todo este personal CAS a un sistema permanente, sin ningún tipo de análisis, tenemos el gran riesgo de que estamos generando mucha rigidez en el funcionamiento de las entidades. Ya está muy diagnosticado en el sector público que existe mucha gente en algunas entidades que están sobrepobladas, que hay duplicidad de funciones. Si no hacemos un análisis de lo que se llama la dotación, es decir, qué tamaño tiene que tener la organización, qué cantidad de personas tienen que tener cada una de esas unidades, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter más rigidez a las entidades públicas. Y eso está sucediendo en muchas entidades, sobre todo en gobiernos regionales y locales. Y es muy probable que también esté sucediendo lo mismo en el Poder Ejecutivo. Entonces, hay que hacer ese análisis previo. ¿Y dónde estaba previsto ese análisis previo? Con tránsito a la Ley de Servicio Civil. Y aquí hay que decir también que ha habido mucha oposición de diversos interés dentro del Estado a migrar a este nuevo régimen. Entonces, no es que no se haya querido... Pero si las decisiones... Pero eso es lo que yo no entiendo. Porque las decisiones que han venido del gobierno central es que toda la gente que sea contratada o se contrata como CAS, o peor aún, se permite la contratación de este sistema perverso de los servicios de terceros. Es decir, gente que emite, y en el caso de la pandemia ha sido dramático. Médicos, enfermeras, tecnólogos que han estado firmando recibos y que en algunos casos no les han pagado por meses. O sea, uno no entiende cómo eso lo hace el mismo Estado que se supone le ha encargado a servir, ordenar el funcionamiento de los servicios del aparato del Estado. Una cosa importante que hay que tener en cuenta aquí es que estamos hablando de más de 2.500 entidades públicas y que aquí esto no es un Estado soviético en donde las órdenes se cumplen verticalmente sin dudas ni murmuraciones hacia abajo. Estamos hablando de 2.500 entidades distintas, incluyendo Poder Ejecutivo, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales, que en muchos casos parte del reto de poder hacer este tránsito es
convencer a las entidades y a los grupos de interés dentro de las entidades, autoridades, organizaciones sindicales, de que este sistema les conviene. Este sistema claramente tiene, o este sistema de dar estabilidad sin mayor análisis a todo este grupo de personas, que yo reconozco que es una situación problemática, va a generar más problemas. No solamente a las propias entidades públicas en su gestión, yo no entiendo, si sino una persona, también en cuanto a su por ejemplo, nosotros hemos entrevistado a Antonio Bendezú, que es un profesional eficiente, tiene 6 años trabajando en registros públicos. ¿Qué cosa es lo que le ofrece servir? O sea, seguir esperando 6 años más en el caso de Antonio Bendezú, o 10 años más en el caso de la otra persona que nos llamó. Aquí también hay que tener en cuenta lo siguiente: las personas que potencialmente migrarían, o la cantidad de servidores que migrarían potencialmente al nuevo régimen son 600.000 personas. Porque no estamos hablando solo de los CAS. Estamos hablando que la idea del nuevo régimen de servicios civiles es que sea un sistema de carrera. Eso es otra cosa que también tiene que quedar claro y creo que no se ha explicado suficientemente. Si las personas hoy día migran a 728, van a quedar vinculados solamente con su entidad, porque el régimen 728 es un régimen donde la vinculación o la relación laboral es solo con la entidad. Entonces, está pasando con muchas entidades. Pregunte usted en entidades 728, personas que ingresaron hace 15 o 20 años a un determinado puesto. Han pasado 15 o 20 años y siguen en el mismo puesto. Prácticamente no tienen expectativas de crecimiento profesional. Parte de la idea aquí es que en el régimen de carrera es que las personas entren en un régimen de carrera y puedan migrar entre entidades. Esa es la idea, y puedan tener un desarrollo profesional. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué una cosa se tiene que contradecir con la otra. Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar que hay que permanecer hasta Dios sabe cuándo con un régimen laboral que permite que 2 personas realicen la misma función, exactamente la misma función, y tengan las mismas calificaciones y en algunos casos, ¿no es cierto?, casi los mismos años. Y ganan diferente. Y sin embargo hay un abismo en términos de su remuneración. Eso es inadmisible desde el punto de vista del derecho laboral. Eso es parte del reto del ordenamiento, y como digo, esto sería bien sencillo que se pudiera emitir una orden y todas las entidades públicas lo cumplieran. Pero para eso están las leyes, pues, doctor Martínez. Si usted tiene una idea de cómo deberían ser las cosas, la pregunta es por qué no lo han hecho. Y usted mismo está reconociendo que hasta en servir, usted dice que hay 15%, yo creo que son un poco más. Lo que sucede es que hay problemas. Hasta en servir hay trabajadores CAS. Hay problemas entre los grupos de interés que se oponen a la implementación de esta ley, de la ley de servicio civil. Ese es el problema. Porque si hubiera apoyo, y debería haber más apoyo de todo tipo de organizaciones, inclusive apoyo político para la implementación de ese sistema, las cosas podrían ir mucho más rápido. La solución es la migración a la ley de servicio civil, porque es un proceso ordenado, es un proceso meritocrático, es un proceso por concurso, implica dimensionar. ¿Pero qué significaría? Que todos aquellos trabajadores que estén cumpliendo funciones para el aparato del Estado tendrían que pasar por una evaluación. Es decir, tienen que postular, y la idea además es que se abre una plaza en el nuevo régimen de una entidad y puede postular no solamente a las personas que están ahí. Acá no hay cotos de casa reservados para las personas que ya están en esas plazas, sino puede postular cualquier persona que esté trabajando en el Estado. Entonces imagínense, si sale un puesto en el Ministerio de Economía, podría postular a una persona que está en una municipalidad, en un gobierno regional, en otros ministerios, en otros organismos públicos. Esa es la idea. Estamos discutiendo tan apasionadamente, señor Martínez, que no nos hemos dado cuenta que hay temblor en este momento. Yo invoco a la gente que mantenga la calma. Yo tampoco me he dado cuenta. Sí, ya pasó. ¿Por qué? Por eso le digo, cuando la gente discute apasionadamente, ni de los temblores se da cuenta. Ahora, el tema es qué es lo que... O sea, yo me he comprometido desde hace tiempo, hace años, con la gente del CAS, porque me parece un sistema absolutamente perverso que tiene que terminar. Pero yo estoy de acuerdo también que el Estado tiene que ser eficiente, y le aseguro que la gente, por lo menos a la gente que yo conozco del movimiento CAS, es gente del CAS Nunca Más, es gente que quiere un aparato del Estado eficiente, porque además, fíjese usted, ellos son los que están en este momento dándole la cara al público, por ejemplo, en la atención al público, porque son los más jóvenes, porque son supuestamente los menos vulnerables. Es que justamente eso es una cosa que... Son los que están en la primera línea. Si es personal que está capacitado, que se considera experto en sus posiciones, ¿qué problema o qué temor tienen a postular a estas plazas en el nuevo sistema? Yo diría que esas personas hasta correrían con ventaja, porque conocen justamente cómo se trabaja. Pero yo le traslado la pregunta a usted, ¿por qué eso no ocurre? Porque lo que les ofrecen sus instituciones es la contratación vía CAS.
Y en más, hay prácticamente la orden del Ministerio de Economía que en el Perú no se contrata a nadie que no sea bajo el sistema CAS. No es así, no es así. La implementación del sistema tiene bastantes reticencias, como digo, de grupos de interés dentro de las propias entidades. Y lo invito a que, por ejemplo, mire qué personas o qué entidades han hecho todo lo posible para bloquear esta reforma. Desde demandas de inconstitucionalidad de la ley, han habido hasta 3 demandas de inconstitucionalidad contra la ley de servicio civil. Eso también ha limitado su implementación. Hemos tenido que esperar hasta este año ha salido una última sentencia de una acción de inconstitucionalidad. Revise quiénes son los grupos de interés lo que cuestionan Lo que no logro entender es qué es exactamente lo que usted propone. O sea, hay un numeroso grupo de trabajadores, se supone que son cerca de 315,000, que están bajo este sistema CAS. Que es un sistema perverso, si me permite, es un sistema perverso que existe hace años y que debió desaparecer y sin embargo sigue existiendo. Y esta semana va a haber contratos CAS, o sea, hasta que la ley simplemente van a seguir, todas las semanas se van renovando estos contratos. O sea, el sistema perverso del CAS se ha, digamos, sostenido en el tiempo y no se ha hecho nada por modificar esa situación, excepto casos como el Ministerio de Salud. Sí estamos de acuerdo en que es un sistema que tiene que desaparecer. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma como lo está estableciendo el Congreso. La forma ordenada ya está prevista en la Ley de Servicio Civil. Lo que debería ocurrir es que debería haber un gran movimiento nacional, así como hay un gran movimiento por la reforma de la educación, debería haber un gran movimiento nacional para promover e impulsar la implementación de este régimen. Como digo, este régimen es bueno para las personas que actualmente ya están trabajando en el sector público, para aquellos jóvenes que quieran ingresar al sector público. La forma como se está tratando de dar solución a este problema, ese es el problema. Eso es lo que estamos criticando y eso es lo que no estamos de acuerdo. Ahora, hay otro tema, señor Martínez, que a mí me parece, yo sinceramente no logro comprenderlo, que es el concepto del personal de confianza. ¿Por qué hay tanta gente contratada bajo el sistema de persona de confianza? Bueno, ahí ese es parte del ordenamiento que tiene que ver con el sistema. Justamente lo que se plantea desde las normas es que hayan porcentajes límites. 5% es el límite del total de personal. Ahora, también, y entonces eso es lo que se tiene que... Pero si estamos hablando de un aparato de 1.400.000 personas, o sea, el 5% es un horror. Es decir, ¿cuántos son esos? ¿70.000 funcionarios de confianza? Del total, sí, claro, del total. Pero es un horror, o sea... Los que son pero eso es lo que genera inestabilidad, ineficiencia, ¿no es cierto? Meter a trabajar al aparato del Estado a gente que no necesariamente está calificada para la función, es un mecanismo perverso para introducir los sistemas y los engranajes de corrupción. Es parte del ordenamiento. Una persona puede ser de confianza, pero tiene que cumplir con el perfil del puesto. Entonces tampoco es que se llame a cualquier persona que no cumple el perfil. De hecho, si no se cumple el perfil, de hecho, una entidad estaría cometiendo un irregular. Se tiene que cumplir el perfil. Esa ya es una limitación. Por otro lado, a nivel internacional, el sistema de designaciones de confianza existe y siempre son porcentajes. Hay países donde el porcentaje es 20% o 10%. En el Perú se tomó la decisión desde hace más de 20 años de que sea un 5%. Y ese es el porcentaje que, digamos, parece ser un porcentaje equilibrado comparado con lo que existe en otros países. En todos los otros países existe ese sistema de confianza. Pero eso el mensaje que estamos dando es que cada vez que hay un cambio de gobierno va a haber 70.000 personas que van a salir para que entren otras 70.000 personas de confianza. No, porque no son todas iguales y no son todas al mismo tiempo. No, yo lo sé, pero al final, públicas, digamos, 1.500 entidades públicas. O sea, estamos hablando de la racionalidad, el sentido práctico, es decir, establecer no solo límites de porcentaje, la racionalidad del sino qué tipo de función. O sea, yo puedo considerar que un asesor del gabinete de un ministro sea personal de confianza, pero el director de un hospital no tiene por qué ser personal de confianza, ¿no? Esa es una evaluación que tiene que ser cauto ya cuando ingresa, respetando el límite. Como digo, 5%, inclusive en el contexto internacional, no es el porcentaje más alto. Eso lo tiene que hacer evaluar de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus particularidades, de acuerdo a su programa político, inclusive lo que quiera establecerse, ¿no? Eso, como digo, existe en prácticamente todos los países que tienen sistemas inclusive sólidos y mucho más robustos de carrera. Ese sistema existe. El problema es que hay que mantenerlo acotado dentro de ese límite.
Ese es parte del ordenamiento que justamente se está haciendo. Se está verificando que existan perfiles, que se cumplan los perfiles. Como digo, estamos hablando de 2.500 entidades que no son todas iguales, estamos hablando de que son distribuidas en todo el territorio y que son del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Yo le agradezco mucho al señor Juan José Martínez. Yo agradezco muchísimo la oportunidad y quiero decirle que estamos de acuerdo en el problema del CAS y nos solidarizamos con su problema, pero la manera como se está tratando de implementar va a generar más problemas en lugar de ser una solución, y a las mismas personas que hoy día creen que están siendo beneficiadas con este sistema, les va a generar también, va a frustrar sus expectativas de crecimiento profesional porque no van a poder hacer carrera dentro del Estado. Y por otro lado, todo ese grupo de jóvenes que seguramente tienen vocación de servicio y quieren entrar al sector público, no lo van a poder hacer porque ya van a estar copados el sistema con este mecanismo de nombramiento automático. Eso es lo que va a ocurrir.